Antes de comenzar, quiero darte las gracias a ti por suscribirte a este canal, por dejarme tus comentarios y por dar like. Pero sobre todo, muchas gracias por dar play a este video. Hola, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí en mi canal, tu canal. Mi nombre es Elizabeth, por los que no me conocen. Y por los que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vamos a hacer lo que viene siendo una alcancía de yeso sin molde. Como ustedes sabrán, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con yeso. Y pues anteriormente les estuve haciendo unas alcancías de Winnie Pooh, de Tigers. En la descripción dejaré los links de esos videos. Pero muchos me decían que cómo conseguir los moldes y pues... los moldes a mí me los envió mi suegra de Guadalajara y pues como saben yo estoy en Tijuana, está muy retirado. Yo no sé cómo se hacen los moldes realmente, quien los hace pues es mi cuñado. Y pues yo no sé realmente cómo decirles, cómo ayudarles de cómo hacer los moldes. Tal vez, ojalá y algún día pueda yo ir a Guadalajara y ver cómo los hace mi cuñado. Y entonces sí yo podía pasarles toda la información de cómo se hacen. Lo más que puedo hacer por ustedes es contactar a mi cuñado, pero hasta ahorita no he podido contactarlo y preguntarle qué tipo de látex se utiliza. Y pues bueno, aquí el resultado que fue que yo me puse a pensar cómo ustedes podrían hacer su alcancía sin necesidad de utilizar el molde de látex. Entonces se me ocurrió la grandísima idea de hacerlo con una botella, sí, una botella desechable de soda. Y este fue mi resultado. A mí me encantó cómo se mira, la verdad. No es difícil, es súper fácil. Si no les sale a la primera, no se desesperen. Acuérdense que Roma no se hizo en un día. Vuélvalo a intentar. Yo sé que la primera tal vez no te salga, la segunda tampoco, pero cuando te salga realmente el intento que hagas va a valer la pena. Y pues bueno, supongo que si estás aquí también, al igual que a mí, te interesa todo lo relacionado con yeso, con figuras, con adornos para el hogar. En la cajita de descripción dejaré el link de todos los videos que he hecho, ya sean soles con espejo, luna con espejo, alcatraces, soles para la pared, luna, servilleteros, portallaves, portabrochas. Todo lo que tenga que ver con yeso yo te lo voy a dejar en la cajita de descripción por si gustas pasar a ver también esos videos. Sobre todo te invito a que si no estás suscrito te suscribas a este canal aquí abajito en la parte de abajo. Es totalmente gratis. Activa la campanita para que cuando yo subo un video YouTube te notifique y seas el primero en darte cuenta que hay video nuevo y no te lo pierdas. Comenzamos. Vamos a ocupar botellas del tamaño que tú quieras. Yo conseguí 2 de 3 litros y una de 1,5 litros. Una de las de 3 litros la voy a cortar de esta forma. Vamos a ocupar yeso, agua y una cuchara o tenedor para hacer la mezcla. Para comenzar, a nuestra botella le vamos a retirar la etiqueta de esta manera y la guardaremos ya que la vamos a ocupar más tarde. Ahora sí vamos a empezar a hacer la mezcla. Primeramente ponemos agua, más o menos como medio litro de agua, y ponemos yeso hasta que quede un poco espeso. Ya saben, poco a poco vamos a estar vaciando el yeso y meneando hasta lograr una consistencia espesa. Más o menos así. No te puedo dar una cantidad exacta del yeso porque recuerden que depende mucho el tamaño de la alcancía, no sé, del gruesor que tú la quieras. En este caso yo creo que mi gruesor de mi alcancía es no tan delgada, porque obviamente se me rompería, pero no tan gruesa, o sea, más o menos lo vamos a tantear. Ya que tenemos nuestra mezcla, vaciamos con cuidado nuestra botella. Tapamos, no apretamos mucho la botella para poder abrir la botella sin dañar la alcancía. Y maniamos de esta manera. Conforme maniamos, damos vuelta a la botella de esta manera hasta que deje de sonar el yeso.
Aquí cuando quitemos la tapa, obvio va a estar sellado con el yeso. Lo vamos a destapar con el dedo, con lo que quieras. El chiste es que lo destapemos de esta manera. Para después hacer más mezcla de la misma manera, ponemos agua, yeso y meneamos hasta lograr una consistencia más o menos espesa. Meneamos hasta lograr una consistencia espesa de esta manera y vaciamos otra vez a la botella. De la misma manera tapamos y meneamos nuevamente de esta manera hasta que deje de escucharse el yeso. Destapamos la botella y la dejamos así por unas 3 horas. Igual haré la segunda botella de 1,5 litros con la misma cantidad de agua, quitando la etiqueta para no ensuciarla. Hacemos la mezcla, la vaciamos a la botella y meneamos de esta manera hasta que deje de sonar el yeso. Igual dejamos reposar nuestras botellas 3 horas. Para después, con la ayuda de una navaja, rayamos la botella de esta manera. La idea es que el plástico se corte, no enterrar tanto la navaja porque entonces igual se cortará el yeso y se romperá la alcancía. Como pueden ver, esta navaja no tiene mucho filo y por eso estaba batallando, así que cambié de navaja por esta otra. Si no puedes despegar la parte de abajo, te sugiero igual y le des con la navaja de esta manera, así saldrá más fácil. Aquí con la botella de 3 litros empecé a rayarla con esta otra navaja de esta manera, primero a la mitad y de ahí haremos rayas hacia abajo, igual de la mitad hacia arriba hasta donde está la tapadera. Para después, con la ayuda de la navaja, vamos a levantar los plásticos y jalamos así como ven. Aquí ya no batallé mucho porque la navaja sí cortó el plástico. De la misma manera lo haremos con la parte de arriba hasta llegar hasta la orilla de la tapadera. Y ya ahí en la tapadera lo cortaremos con un cuchillo caliente, le damos como que si fuéramos a cortar. Claro, con el cuchillo caliente para que pueda cortar lo que viene siendo la tapa. Y ese es el resultado de la coca de 3 litros que salió completa. Como pueden ver, la parte de arriba sale muy delgada.
y la de 1,5 litros se me quebró de la punta, pero esa es realmente la idea, ya que no me gusta cómo se ve la coca de 3 litros, ya que con la tapa se mira como muy deforme, no sé. Así que la cortaré hasta aquí con la ayuda de un cuchillo. Y pondré mi tapadera con un poco de yeso de esta manera. Le presiono y limpio con mi dedo el exceso de yeso de esta manera. Ahora haré el agujero donde introduciré las monedas de esta manera, con la ayuda de una navaja o cuchillo. A la de 1,5 litros solo le hice una sola mezcla, ya que pues es más chica la botella y como ven usé la misma cantidad de agua, o sea casi lo mismo de yeso. Por eso solo hice una sola mezcla. Y para la de 3 litros utilicé 2 mezclas de medio. Y listo. Ahora las dejamos secar por un día más o menos, un día o dos, para después pintar. En mi caso las pintaré color negro y lo de arriba de color gris. Tú lo puedes hacer del color que tú quieras, con los envases que gustes. Ahora no hay pretextos de no hacer tu propia alcancía de yeso. Me encantaría que si lo haces me etiquetes en mis redes sociales. Recuerda que yo solo te doy ideas y tú lo puedes mejorar. Si tienes alguna duda, no dudes en dejármela en los comentarios, suscribirte a mi canal y activar la campanita para que cuando yo suba un video, YouTube te notifique y seas el primero en dejarme tus comentarios. Si te gustó este video, no olvides suscribirte aquí en la parte de abajo, activar la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba un video nuevo y seas el primero en mirarlo y en comentar. De la misma manera te recuerdo que en la cajita de descripción dejaré el link de todos los videos que tengo de yeso por si te interesa pasarlo a ver, ya que contamos con portabrochas, portallaves, alcancías de Winnie Pooh, de Tiger, servilletero, figuras para pared como sol, lunas, alcatraces, sol con espejo, luna con espejo, figuras con base para centro de mesa. No te olvides que tengo Twitter, tengo Facebook y tengo Instagram. Nos vemos en un siguiente video. Bye.